Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la intención del ejercicio obviamente es trabajar el concepto de herencia, pero también aprovechamos para validar un poquito ahí la información que nos da el usuario, interpretarla sobre todo. Entonces, bueno, voy a abrir el ejercicio. A ver, ¿qué es lo que ya tenemos aquí? ¿Se ve? A ver, jóvenes, se oye mucha plática. Eh, la idea es que podamos crear objetos cuando realmente se puedan crear objetos, que son cuando tenga, si tiene puro largo, se crea una línea. Si tiene largo y ancho, se crea un rectángulo. Y si tiene largo, ancho y espesor, se crea un paralelepípedo. En cualquier otro caso no se va a poder crear ningún objeto. Entonces, por ejemplo, aquí no se puede crear. Bueno, aquí sí se puede crear porque tiene largo. Luego, si lo ponemos así, en este caso no se podría crear ninguno. Tenemos 0, aquí no hay nada, 1, aquí sí hay un dato correcto, y espesor, también 0. Si por ejemplo yo le pusiera aquí una letra, una T, me debe, bueno, a ver aquí, si yo le pusiera una T por ahí, pues ese 64T me lo debe tomar como un dato incorrecto. En condiciones normales, si nosotros no hacemos nada, pues eso me lanza una excepción y me dice que el dato no lo puede convertir. Bueno, entonces ya tenemos nosotros todas las opciones, todas las combinaciones de los tres datos. Lo pusimos por aquí como una tabla de verdad. Entonces tenemos, son 8 renglones porque son 3 variables. Aquí están 4 ceros y 4 unos, y luego 2 ceros y 2 unos, 2 ceros y 2 unos, y luego 0, 1 y 0, 1. Son las 8 combinaciones posibles de los datos que nos va a dar el usuario. Y ya pusimos un mensaje o bien una acción. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que no hay datos porque no me da ninguno. En este caso se crea un paralelepípedo, aquí un rectángulo, aquí creo una línea. Bueno, ya tenemos un mensaje por cada caso. Ok, vamos a, ¿cómo lo vamos a reflejar eso con el usuario? En primer lugar, pues le vamos a quitar ese mensaje que le habíamos puesto. Nada más fue para probar si estaba funcionando correctamente la lógica. Bueno, entonces me voy a ir al botón crear objeto. Y aquí, una vez que ya tenemos reflejado ¿en qué variable reflejamos todo eso? En una que se llama opciones. Por aquí lo puse, ¿verdad? La variable opciones. Esa variable la iniciamos con una cadena nula y le fuimos agregando en cada uno de los 3 datos un 0 o un 1, dependiendo de si no se puede convertir o si se puede convertir. Para eso aprovechamos las excepciones. Bien, entonces ya sería cuestión aquí, sería cuestión de empezar a preguntar precisamente por los valores de las opciones. Una forma sería así, miren. Una forma sería, si opciones, ¿cómo se pregunta si 2 cadenas son iguales? Lo acaban de aplicar en el proyecto. ¿Puedo hacer esto? Digo, sí lo puedo hacer porque no marca error, pero ¿por qué eso no es correcto? Opciones, ¿qué tipo de dato es? ¿Es qué? A ver, acá está. ¿Qué tipo es opciones? Es string, es una cadena, aquí está. ¿Por qué esta comparación, aunque no marque error, no nos va a funcionar? O sea, yo quisiera algo como esto. J option pain punto, bueno, es que aquí es con minúscula, punto show mensaje, y yo le pondría un mensaje así como no hay datos. ¿Sí? Esa sería la idea. Si opciones trae 0, 0, 0, porque aquí me dice que cuando traiga 0, pues le voy a decir al usuario que no hay datos. Pero la pregunta es por qué esto no va a funcionar. Hasta el editor
me está poniendo un warning por ahí. No es un error, me está diciendo, estás comparando dos cadenas con el igual igual. A ver, a quienes les tocó, por ejemplo, pintar lo indicado o no indicado por el usuario, ¿cómo lo compararon? Con un equals. Es que esa comparación no me compara contenidos de las cadenas. No marca error porque sí hace una comparación, pero compara referencias. Hay que tener cuidado con las cadenas a la hora de comparar. Con el mayor que, menor que, pues eso me marcaría error. Ese sí me marcaría error. Por ejemplo, si yo le dijera opciones mayor que, eso sí de plano me marca error. Pero el igual igual es un poco peligroso porque luego no nos acordamos que ahí no está comparando dos cadenas, está comparando las direcciones de dos cadenas. Y eso casi nunca lo necesito. Entonces tendría que ser con el equals. Así, equals. Y en el equals ahora sí ponerle lo que quiero comparar. ¿Sí? Así debería de ser. Y con cada uno pues es lo mismo, pero me parece más apropiado, aprovechando que Java en la estructura selectiva múltiple sí me permite manejar cadenas en el switch. Entonces mejor lo voy a hacer con un switch, con una selectiva múltiple. En lugar de esto, le voy a decir switch de opciones y luego voy a poner todas las opciones que son precisamente esta tablita. Le voy a decir aquí, le voy a decir, en caso de que opciones sea 000, ¿no? Vas a hacer algo aquí. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a poner un mensaje. A ver, así. Y entonces en cada uno de los 8 casos voy a hacer lo mismo. Voy a copiar. Voy a aprovechar. No sé, igual con los if pues va a funcionar, pero me parece más como más organizado de esta manera. Entonces voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos. Todo dentro del switch. ¿Sí? Y entonces, en cada caso, pues marca errores porque no pueden repetirse los casos. Pero aquí voy a hacer la secuencia como la marqué aquí en la tablita esta, de 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos. Voy a hacer lo mismo acá. Le voy a decir 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Y luego 1, que no le puse el 1. Deben ser 4 ceros, ¿no? 1, 2. Estoy en el primer cero apenas. 3, 4. 1, 2, 3. Aquí ya es el quinto. Entonces aquí ya voy a poner un 1. Un 1. Un 1. Deben ser 4 unos. Un 1. Digo, ahí cada quien lo llena como quiera conveniente, ¿no? Y luego ya tengo 4 ceros y 4 unos. Ahora voy a poner, creo que esta es una manera un poquito más, digamos, sin meternos a tantas comparaciones para definir qué es lo que va a hacer el usuario en función de lo que dio de datos de entrada. Bueno, entonces ahora siguen 2 ceros y 2 unos. 2 ceros y 2 unos. Y luego otra vez 2 ceros y 2 unos. Ahí está. Y luego sí, ya seguiría 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ok, entonces voy a poner aquí 0, 1, 0, 1. Al final de cuentas todos deben ser diferentes. 0, 1, 0. Una forma de darse cuenta que todos son diferentes es que no marque error. A ver, aquí está la secuencia. Seguí esta misma secuencia, ¿eh?
Así es que los mensajes que vamos a enviar, pues dependen de los ceros y los unos, ¿no? Aquí, como nada más hay espesor, con ese no puedo hacer ningún objeto. Así, bueno, me voy a regresar al switch y voy a poner esos mensajes parecidos a estos, ¿sí? El primero, no hay datos. Aquí, vamos a decirle, con el dato, espesor no es suficiente. No es suficiente. Con dato espesor. Porque en este caso solo tenemos el dato del espesor. En este caso solo tenemos el dato del ancho. Entonces le voy a poner con dato ancho no es suficiente. Y luego acá, tampoco puedo formar nada con eso porque me faltaría el largo. Tengo nada más ancho y espesor. Entonces aquí le voy a decir con datos ancho y espesor no es suficiente. Y luego, este sí, es más, de hecho, aquí voy a quitar el mensaje porque aquí sí se puede hacer un objeto. ¿Cuál objeto se puede hacer? Creamos una línea. ¿Sí? Si tengo nada más puro largo, entonces puedo crear una línea. Y esto pues no aplica. Luego, el siguiente caso tendríamos largo y espesor. Tampoco puedo hacer algo con eso. Le voy a decir aquí, con datos largo y espesor no es suficiente. Y seguimos. Con el 1, con este sí puedo hacer algo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con largo y ancho? Creamos un rectángulo. Y pues de no hay datos no aplica. ¿A poco ya fueron todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues creamos un paralelepípedo, ¿verdad? Paralelepípedo. Bien, entonces, esto del if pues ya no lo voy a poner porque lo sustituí por el switch, ¿verdad? Bueno, esto ya debe funcionar para todos los casos, excepto donde sí se va a poder crear un objeto. Por ejemplo, aquí le digo aleatorios, aquí no se puede formar porque ya me va a decir, con dato ancho no es suficiente. Y así, pues tampoco, ¿verdad? Porque no hay datos. Acá, con ese sí, bueno, ahorita no hace nada porque no hemos codificado la creación del... Con este tampoco, con dato espesor no es suficiente. A ver, con ese sí se puede crear, pero voy a quitar, por ejemplo, y me debe decir que no, con datos largo y espesor, o sea, muy específico, ¿verdad? Con estos datos no se puede. Bien, entonces ahora sí, vamos a crear en donde sí se puede. Tenemos, si recordamos, tenemos cuatro etiquetas, una para cada dato posible. El primero que es de datos, ahí vamos a poner los valores de los atributos del objeto. Entonces, ese siempre se va a llenar con cualquiera de los tres objetos. Y los otros tres dependiendo de lo que sea. Digamos, para una línea, ninguno de los tres se va a llenar. Pero para un rectángulo se va a llenar área y perímetro. Y para un paralelepípedo se va a llenar área y volumen. Bien, entonces nos regresamos aquí al botón.
vamos a crear, pues, en el caso de la línea, aquí vamos a crear una línea. Línea, vamos a poner una referencia. New línea. Y el constructor que vamos a usar es el parametrizado. El valor que le vamos a pasar es la variable largo. Acuérdense que tenemos tres variables en el botón: largo, ancho y espesor, que inicialmente pues no tienen ningún valor y luego los pasamos a través del try catch, pero precisamente por esa razón es que nos marca error aquí. Dice que el largo no tiene, posiblemente no esté inicializado. La razón es porque ¿en qué momento se le da un valor a la variable largo? Aquí no, aquí nada más se creó la variable, pero acá se le está dando de manera condicionada. Es decir, que si esto no funciona, si este no funciona, largo se va a quedar sin ningún valor. Y es lo que me está marcando más abajo. ¿Qué tal si esta conversión falla? Pues largo no va a tener asignado ningún dato. Y bueno, entonces, para evitar eso, vamos a inicializar estas variables. Aquí, vamos a ponerle 0, porque va a pasar lo mismo con las otras tres, con las otras dos. 0. Eso nos aseguramos de que si no se pudo convertir, largo va a traer un 0. Que de hecho nosotros por la lógica que estamos implementando, pues no va a llegar a suceder eso. Si no se pudo convertir, simplemente no va a crear ningún objeto. Pero pues eso no lo sabe el compilador. Ok, entonces ya tenemos aquí creado el objeto. En el caso de línea, lo único que puede mostrar pues son el valor de largo. Entonces le vamos a decir aquí JLate datos, creo que le pusimos así, setText, vamos a decirle de la línea. Si le dejamos así, ya ven que cuando lo hacemos en modo consola, que queremos mostrar los datos de un objeto, nada más le damos salida al objeto, en este caso len, ¿sí? Pero porque el println lo convierte a cadena, pero aquí el setText no va a convertir a cadena el len. Pues vamos a, ya sea que le agreguemos una cadena para que lo convierta o directamente mandamos llamar el toString. Voy a mandar llamar el toString. ¿Por qué estamos seguros que todos los objetos tienen el método toString? Absolutamente todos. ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque lo heredan de object, ya sea directa o indirectamente. Ok, bueno, entonces no podemos poner otra información porque la línea solo tiene largo. Vamos a crear, aquí, creamos un rectángulo. Bueno, aquí vamos a crear un rectángulo y vamos a utilizar el constructor parametrizado y le vamos a pasar largo y ancho. ¿Así? Y de este objeto sí podemos obtener, aparte de sus valores de largo y ancho, pues el área y el perímetro. Vamos a hacer eso. JLay datos primero. setText sería rectángulo, el objeto rect, punto toString. Y luego vamos a utilizar las etiquetas de área y perímetro para mostrar el resultado. Eso sería JLay área punto setText y del objeto rect vamos a pedirle el área porque es un rectángulo, ¿verdad? Y tenemos que convertirlo a cadena. Y lo mismo vamos a hacer con el perímetro. JLay perímetro. Le vamos a decir al objeto rect que calcule el perímetro y le concatene una cadena para que lo pueda mostrar. Así es que ahí ya estamos creando el rectángulo. Y en el caso de 1, 1, 1, vamos a crear un paralelepípedo. Ok, vamos a hacer eso. El paralelepípedo, aparte de los datos, pues va a poner el área y el volumen.
perímetro no, aunque sí lo hereda, ¿eh? O sea, sí, un paralelepípedo sí hereda el método perímetro, pero pues no, si quisiéramos que tuviera algún significado, tal vez tendríamos que sacar el perímetro de todo, de cada rectángulo del paralelepípedo, ¿verdad? Como que no tiene mucho sentido el perímetro en una figura de 3 dimensiones. A ver, entonces, vamos a crear pues el paralelepípedo, una referencia igual a new paralelepípedo del largo, ancho y espesor. Y de cada uno, o más bien de este objeto, vamos a mostrar sus elementos en la etiqueta de datos, JLab datos, ctext, vamos a decirle que del par mandamos llamar el toString o le concatenamos una cadena nula. Luego, JLab área, vamos a poner del objeto par el cálculo del área. Si recordamos, la clase paralelepípedo tiene implementado la clase, el método área, pero se auxilia del área de su clase padre que es rectángulo. Y luego ya nada más lo multiplica por el espesor y le da, y también calcula el volumen con eso. Bueno, el área, punto, no punto, más, así, ¿verdad? No tendrá el punto toString. Este no tiene nada. Ok, bueno, entonces ya nada más nos faltaría el volumen. Tanto el área como el volumen, esos métodos de paralelepípedo recurren al método área del rectángulo a través del superpunto área. Por ahí lo recordamos. JLab volumen punto ctext del objeto par punto volumen, ¿verdad? Volumen y le agregamos una cadena nula para que pueda recibirlo el método ctext. Bueno, creo que ya está. Vamos a probar. Ah, pues es que esto me marca un error. ¿Dónde estará el error? Aquí. Ah, es que me faltó una S de espesor. Miren, como nosotros estamos manejando las excepciones, vamos a confiar que no va a salir ninguna. Bien, entonces sería aleatorios. Ahí puede crear Fíjense que dejé muy cortito ahí o muy pequeña la fuente de estas etiquetas. A ver, aleatorios, ahí debe crear un rectángulo. Entonces, y aquí, bueno, podemos verlo por los datos que nos muestra, largo y ancho, y el perímetro y el área, ¿verdad? Aleatorios, crear objeto. Ah, no hay datos suficientes. Ahí tampoco. Bueno, ahora quiero que cree un paralelepípedo. Y aquí ya está largo, ancho y espesor. Bueno, como que le faltó cancha ahí a la etiqueta. Y obviamente, como es un paralelepípedo, no muestra perímetro, sino área y volumen. Se supone que ya verificamos que los cálculos son correctos. Bien. No sé si les comenté ayer que les iba a poner un archivo con los dibujos, ¿no? Sí les dije, ¿no? No les dije. Bueno, entonces nada más van a ver. Ahí yo puse, es que sí lo puse, pero no lo comenté. En la página puse, digo, para ahorita hacer un poquito más completo el ejercicio, que nos muestre un dibujo de una línea, un rectángulo o un paralelepípedo. Entonces, yo puse por ahí esas imágenes en un archivo, pues ni modo. Entonces, lo voy a hacer yo solo, ¿sí? Si alguien tiene internet, pues los puede descargar. Entonces, me voy a ir aquí a la página y voy a recuperar
Aquí dice figuras paralelepípedo. Es un archivo que trae 3 imágenes. Lo voy a guardar, pues, en la carpeta del proyecto. A ver, ya me fui. Voy a ver dónde está mi proyecto. Aquí, en este. Y luego se llama PB, es este PB, aplicación para el juego visual. Y dentro del código fuente, en el paquete, aquí voy a poner las figuras. Y entonces voy a abrir este archivo y voy a descargar esas figuras. ¿Sí? Son 3 figuras PNG. Entonces las voy a extraer y pues las voy a ubicar ahí mismo. Es que no sé por qué mi operativo ya no me dice que descomprimir aquí mismo, no sé qué pasó. Bueno, yo lo voy a descomprimir ahí. Voy a ubicarme en documentos, voy a tener que buscar otra vez toda la ruta. Documentos, NetBeans Projects, y luego el proyecto actual es este, aplicación para el juego visual. Dentro de ese el código fuente y en el paquete, aquí. Aquí los voy a descargar. Se supone que están ya por ahí. O sea, si me voy a los documentos, NetBeans Projects, y a ver, lo busco. Ahí está. Código fuente, paquete. Ahí están ya las tres figuras. La línea, paralelepípedo y rectángulo. Bueno, entonces me voy a regresar a la aplicación y voy a ampliar esto un poco. Creo que aquí le voy a poner pues una fuente más grande. Apareció muy pequeño. Voy a ponerle 24. Bueno, entonces voy a poner 3 etiquetas, una para cada figura. Es nada más para pues que se vea un poquito más completo ahí el ejercicio. Entonces voy a agregar una etiqueta y la voy a ampliar más o menos de este tamaño, más o menos. Y aquí voy a poner una de las 3 figuras. Como ya las tengo dentro de mi proyecto y en la carpeta del código fuente y del paquete del código fuente, ya debería, aquí ya las identificó. Entonces ahí voy a poner la línea. Y así como esa voy a agregar otras 2 etiquetas. Otra por aquí y otra por acá. Bien, entonces aquí en esta etiqueta voy a poner el icono de rectángulo. Y en esta otra etiqueta voy a poner el icono de el paralelepípedo. Ahí más o menos, ¿va? Entonces le voy a cambiar los nombres a las etiquetas. La idea es ponerlas invisibles y cuando se cree uno de los 3 objetos, ponga la figura. Bueno, nada más para así como que enfatizar qué es lo que se está creando. Bien, entonces a esta le voy a poner como nombre JLave línea, JLave rectángulo y JLave paralelepípedo. Paralelepípedo. Ya está, ¿sí? Inicialmente estas 3 figuras deberían de no mostrarse, porque la idea es que cuando se cree el objeto se vea la figura correspondiente. Entonces, me voy a ir al constructor del frame. Ya sabemos que lo que pongamos en ese constructor se ejecuta al momento de lanzar la aplicación, es lo primero que se ejecuta.
Entonces voy al constructor del frame, aquí está, y voy a borrar, digo, voy a poner invisible o no visible, JLate línea, la voy a poner no visible. Bueno, lo voy a hacer con los tres, ¿sí? Con la línea, con el rectángulo y con el paralelepípedo. Y luego, eso los vamos a poner no visible para que cuando se ejecute no se vean. Y luego ya, si yo le digo aleatorios, por ejemplo, aquí crearé un rectángulo, al crear el objeto, aparte de sus datos, que se ve aquí el rectángulo. Esa es la idea, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá en el objeto, cuando creo, ya en el switch, cuando en las opciones o en los casos en donde se crean los objetos, como es, por ejemplo, aquí, es donde voy a activar la línea, ¿no? La etiqueta donde se ve el dibujo. JLay línea punto set visible. Ahora vamos a poner verdadero. Y así lo voy a hacer con los otros dos objetos. Acá cuando sea un rectángulo, le vamos a decir, lo puse al principio o al final. Le vamos a decir JLay rectángulo que se vea, set visible, true. Y lo mismo vamos a hacer acá en el paralelepípedo, ¿no? JLay paralelepípedo punto set visible. Vamos a ponerle verdadero. ¿Ya quedaría? A ver. Ah, pero esto va a ejecutar. Vamos a ejecutar el visual. Aleatorios, ahí no debe crear nada, ¿verdad? Ahí, ¿qué debe crear? Una línea. Ya aquí se vería la línea. El problema es que si yo le doy aleatorios así, por ejemplo, ahí ¿qué debe crear? Un rectángulo, pero si lo dejamos así, es confuso, ¿no? Dice, ¿qué creaste? ¿Una línea o un rectángulo? No, pues un rectángulo. ¿Qué necesitaríamos hacer? Porque si yo le pongo otro dato por acá y le doy crear objeto, pues ahí se van a ver los tres. Y la idea es que nada más se vea el que creó. Los anteriores no. ¿Qué necesitamos? Pues borrar o poner no visible cada vez que calculemos o que intentemos crear un objeto. También poner este no visible, ¿no? O sea, esto que puse acá en el constructor, acá, lo voy a... Claro, podríamos crear un método, pero con un poquito más de tiempo. Entonces, esto lo voy a repetir acá cuando ya intenta empezar a poner los objetos, ¿verdad? Aquí. Que también lo vuelva invisible o no visible y que active el visible solo cuando crea el objeto. Vamos a ver si eso funcionaría. Ahí no crea nada, tampoco, ¿verdad? Bueno, ahí, a ver, ahí que crea un rectángulo. Si le quito pues debe crear una línea. Y si le pongo 2 aquí, debe crear un paralelepípedo. ¿Sí? Ok, bueno. Digamos que ahí ya se terminó el ejercicio. Antes de terminar ya con esta aplicación, nada más aprovechando que tenemos una jerarquía y que, fíjense, me voy a ir, si no sé si haya preguntas, me voy a ir al archivo de la aplicación en modo consola, aquí, y voy a crear un objeto. A ver, voy a crear un objeto de la clase
no sé, cualquier caja, una caja de 15 por 20 por 10. Sí, es una caja. Bueno, según lo que hemos visto, podemos nosotros por aquí decir que caja es un objeto de la clase, o más que es un objeto, caja apunta. Ya sabemos que los nombres son referencias, no son los objetos. Son cómo se conoce al objeto. Bueno, apunta a un objeto ¿de cuál clase? A ver, ahí tenemos dos clases, línea y paralelepípedo. ¿Caja de qué tipo es? ¿No? ¿Sí, da? El constructor es el que me dice qué tipo de objeto es. ¿Mm? De la clase paralele. Pero caja se comporta como qué? Como línea. Dijimos, lo que está del lado izquierdo, la referencia es el comportamiento del objeto. Y lo que está del lado derecho, el constructor, es o sea, en memoria es como se guarda. Entonces, fíjese, lo que tenemos nosotros más o menos es esto. Voy a poner un objeto. A ver, voy a poner este objeto aquí. Así. A ver, así. Y luego, de esta manera y de esta manera, ¿sí? Bueno, este objeto está apuntado por una, ¿cómo le llamé a la referencia? Caja. La referencia caja, ¿sí? ¿De qué tipo es caja? ¿O en qué referencia está? Está una referencia de línea. Bueno, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Estamos en una referencia de línea. Vamos a ponerlo en este color. Bueno, internamente, ¿cómo se llaman todos los objetos? Internamente. Cualquier objeto, ¿cómo se llama dentro de sí mismo? Es el examen mañana, chavos, ¿eh? ¿Cómo se llama? No, no tengan miedo. Dis, se llama dis. Todos los objetos por dentro se llaman dis, todos. Bueno, este objeto dis, ¿de qué clase es? Es de la clase para leer, del ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Dele pipe. ¿Sí? Estoy poniendo en verde el nombre. Este objeto es de la clase paralelepípedo, pero está apuntado por una referencia. Vamos a ponerle aquí una flechita. Está apuntado por una referencia de línea. Ahora, como es un paralelepípedo, tiene largo, ancho y espesor. ¿Cuánto vale? Según el ejemplo que di, 15, 20 y 10, ¿sí? Este vale 15, 15 o 20 y 10. Y tiene un método, vamos a ponerlo en azul, tiene un método que se llama volumen. Pero si yo le digo caja.volumen, a ver, sin ver el código, ¿ustedes creen que tenga acceso a esto? ¿Sí o no? Ahorita lo podemos comprobar, pero así, para ver si estamos entendiendo. ¿Yo podría llamar el método volumen a través de la referencia caja? ¿Por qué no? Porque caja se está comportando como qué? Como línea y línea no tiene volumen. O sea, eso lo podemos comprobar aquí, miren. Si yo le digo system out ln, volumen de caja igual, y le digo caja punto, y no tengo el método volumen, porque caja se está comportando como una línea, aunque es un paralelepípedo. Sí tiene el volumen, no lo puede usar en esa referencia. Entonces, pues definitivamente esto, vamos a poner una espantosa X, o sea, esto no funciona.
Lo cual, a ver, eso quiere decir que ya nunca voy a poder calcular el volumen de ese objeto. Sí lo puedo calcular, siempre y cuando el objeto lo pongo en una referencia de quién. O sea, el objeto dice, yo soy paralelepípedo, pero como me pusiste en una referencia de línea, no puedo decirte cuál es mi volumen. Para yo poderte decir cuál es mi volumen, tienes que ponerme en una referencia de paralelepípedo, porque sí soy paralelepípedo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de poner aquí una referencia que voy a llamar misma caja, ¿sí? Pero que esta referencia sea de paralelepípedo, ¿sí? Vean cómo lo que estamos viendo no es código, son conceptos. El código es muy poco lo que hemos agregado para manejar la herencia. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que a ver, vamos a poner una flechita, para que esta misma caja apunte a este objeto? Y a través de misma caja, ahí sí voy a poder usar, le voy a poner misma caja, punto volumen, eso sí lo voy a poder hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería? La idea es que el objeto no vamos a crear un nuevo objeto, vamos a trabajarlo con un enfoque diferente. Bueno, entonces vamos a hacerlo en código. En código nada más es hacer esto. Le ponemos paralelepípedo porque quiero que misma caja sea una referencia de paralelepípedo. Es igual a caja, pero le vamos a hacer un cast. ¿Así? Entonces, esto que escribimos aquí es tomar el mismo objeto, nada más que el objeto lo conocemos a través de la referencia caja. Y le estamos diciendo que lo ponga en una referencia de paralelepípedo. De tal manera que ahora la misma caja sí me da acceso al volumen. Ahí está el volumen. Y a todo lo que tenga el paralelepípedo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí nada más vamos a la referencia. El objeto no tiene acceso al método volumen desde la referencia caja. ¿Sí? Y le pondríamos que el objeto sí tiene acceso al método volumen desde la referencia misma caja. No estamos hablando de objetos diferentes, es el mismo objeto. Por eso, bueno, traté de representarlo acá, en el diagramita este. Estamos hablando del mismo objeto, nada más que con la referencia caja lo vemos como línea, con la referencia misma caja lo vemos como paralelepípedo. Y podríamos ponerlo como rectángulo también, ¿eh? Porque pues al final de cuentas también es un rectángulo. Ok, bueno. Yo sé que no tiene mucha relación con lo que estábamos haciendo de la aplicación visual, pero no quise dejar pasar pues la jerarquía que acabamos de formar para empezar a ver esto. Ya estamos adelantándonos a polimorfismo, ¿eh? Ok, ¿dudas, preguntas?